2024, marzo 3, domingo de la tercera semana de Cuaresma. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. El Evangelio de San Juan se organiza en 7 milagros, que Juan les llama semoia, es decir, signos. Es un poco extraño pensar que el que Jesús corriera a los vendedores del templo fuese un milagro. Pero sí se comprende que es un signo, una acción que tiene significación. Sin embargo, yo no descartaría la idea de milagro. ¿Por qué? Porque por el lado del significado, los vendedores del templo habían convertido lo de Dios en un mercado. Es decir, para ellos Dios no era importante. Lo habían sustituido por el negocio que significaba lo de Dios. Habían erigido un ídolo, el dinero. Habían aprovechado la legislación para hacer negocio. Hacer negocio no estaba mal, pero hacerlo en el templo y no comprender la idea de la purificación y solamente ver el provecho económico, no considerando lo de Dios como importante, sino solamente un acto de negocio, en eso estaba el problema. Yo digo que esto igualmente es un milagro porque, por un lado, entender la sutilidad de la tentación ahí no era para cualquiera, y remover un mal enquistado por esas justificaciones realmente es un prodigio. Yo veo eso en nuestra sociedad, muchos males enquistados y muchas ideas equivocadas acerca de muchos temas. Esta sutilidad de las ideas crea tantas idolatrías y tantos desórdenes, porque al final el problema de la idolatría se resume en eso, en una sobrevaloración de las cosas, en una visión equivocada de lo creado, en un desorden al entender estas cosas. Y en nuestra sociedad hay un sinnúmero de desórdenes y de idolatrías, por malos entendidos o ideas equivocadas. Por ponerles un ejemplo, la gente hoy habla de democracia, y dicen que la democracia es el mejor de los gobiernos. Suena muy seductora y muy noble la idea de que el pueblo gobierne, la idea de que todos presentemos nuestras ideas y nuestras necesidades y todos sumemos para construir una nación. El gran problema de la democracia es que no necesariamente es lo mejor, y es una gran mentira, porque la democracia no existe, porque no es posible, y si fuera posible no sería conveniente ni sería lo mejor. No es posible porque para que el pueblo gobierne todos tendríamos que estar de acuerdo en las decisiones que iríamos a tomar, y la verdad es que estar de acuerdo en todo es imposible, y así fuera posible nos tardaríamos demasiado en hacerlo, y los acuerdos que tomaríamos no necesariamente por ser el pueblo tendrían la razón. De hecho, allí radica la gran mentira que pensamos que la democracia es la decisión de la mayoría, y en realidad eso no es democracia, eso es el gobierno de la mayoría, no del pueblo. Yo le llamaría la mayoricracia. Pero a partir del momento en el que yo no estoy de acuerdo con una decisión, ya no estoy gobernando. Así sea la mayoría la que decide, y yo y cada uno somos el pueblo. Ahora bien, si la democracia no existe,
La mayoricracia tampoco es la mejor manera de gobernar, porque puede haber una mayoría, es más, todo un pueblo equivocado. Sucedió ya con la Alemania nazi. Este es un ejemplo que no necesariamente es una idolatría, pero sí que es un desorden que provoca idolatrías. Realmente ordenar todo y colocar cada cosa en su lugar, en su justo valor, es una empresa titánica. Pero todo comienza con quitar la idolatría y reordenar los valores en su justa medida. A veces para hacerlo necesitamos hacernos violencia. Jesús, al purificar el templo con violencia, quiso simbolizar esta fuerza de voluntad que tiene la misión de doblegar la necedad del corazón humano. Muchas veces se necesita esa violencia y esa fuerza para vencer.